El 28 de junio de 1966, un grupo de militares liderado por Onganía derrocó al presidente Arturo Illia. Este golpe fue apoyado por sectores influyentes de la sociedad, como grandes propietarios, empresarios, grupos religiosos conservadores y sectores que promovían una economía de mercado. Todos ellos coincidían en la necesidad de cerrar el Congreso, suspender los partidos políticos y reemplazar la Constitución por normas impuestas por los militares. Aplicaron el control y la represión de cualquier oposición como defensa frente a las ideologías contrarias al sistema. Así instalaron un gobierno autoritario con fuerte vigilancia. Onganía sostenía que el país se arreglaría paso a paso. El nuevo gobierno tenía un plan de 3 etapas. Primero, una fase económica para estabilizar el país, modernizar el Estado y ordenar el gasto público. Luego, una fase social para distribuir los beneficios económicos y finalmente, una etapa política que proponía un sistema distinto al anterior. Desde el inicio, los militares se hicieron cargo de todo el poder y suspendieron la democracia. Sus decisiones favorecieron a los sectores más ricos, perjudicando a los trabajadores. Buscaban resolver uno de los problemas sociales con una visión técnica y apolítica, según decían. Una novedad del régimen fue la intención de separar completamente la política de los asuntos sociales y económicos. Argumentaban que los conflictos partidarios eran la causa de los problemas, por lo que clausuraron la participación democrática y la reorganización del Estado, reduciendo ministerios y centralizando decisiones mediante consejos técnicos. El 29 de junio de 1966, el gobierno intervino las universidades, les quitó la autonomía y prohibió los centros de estudiantes, buscando evitar la difusión de ideas comunistas. La represión a la resistencia estudiantil y docente fue violenta. Muchos académicos renunciaron y se exiliaron. Este episodio fue nombrado como la Noche de los Bastones Largos. Onganía proponía superar la vieja política, refiriéndose a los partidos eliminados por el régimen y promover formas nuevas de organización alineadas con los ideales nacionales. Empresarios y militares creían que la inflación era causada por los reclamos salariales y la intervención estatal a favor de los trabajadores, por lo que intentaron limitar estas demandas. En diciembre de 1966 asumió como ministro de Economía Kléber Bacena. Su plan incluyó una fuerte devaluación, baja de impuestos a las importaciones, suba a las exportaciones, congelamiento de las paritarias y un leve aumento de los salarios. También se acordó con grandes empresas para controlar los precios. Aunque la economía creció y se financiaron obras públicas, los trabajadores se opusieron fuertemente. Durante este periodo se realizaron muchas obras de infraestructura, rutas, trenes, represas, viviendas y mejoras urbanas. Esto conectó el país y modernizó los servicios. A pesar del autoritarismo y la censura, comenzaron a surgir formas alternativas de organización social, incluso dentro del propio ejército, donde algunos oficiales rechazaron el rumbo del gobierno. Esto provocó tensiones internas y el ascenso de la NUCE como una figura influyente. Muchos sectores comenzaron a ver al peronismo como la principal fuerza opositora. Surgieron nuevas agrupaciones peronistas como la Juventud Peronista, que exigía el retorno de Perón y las transformaciones profundas. También las izquierdas atravesaron crisis, lo que dio lugar a nuevas organizaciones. El intento del gobierno de debilitar a los sindicatos también generó conflictos. Algunos dirigentes que inicialmente lo apoyaban se distanciaron. En 1968 se creó la CGT de los argentinos, una central obrera opositora que cuestionaba tanto al régimen como a otros sindicatos por su colaboración. Aunque tuvo un respaldo inicial, las diferencias internas la desgastaron. Algunos grupos comenzaron a pensar en la revolución como un camino, inspirado por Cuba y la URSS. Nacieron los primeros focos armados, aunque con escaso éxito. En 1967 surgió Montoneros, integrados por jóvenes católicos que adoptaron el peronismo y promovieron un socialismo nacional mediante la lucha armada urbana. Se insertaron en barrios, escuelas, sindicatos y villas, con un compromiso total, que incluso valoraba el sacrificio. Admiraban a figuras como el Che Guevara y Eva Perón. Paralelamente, la Iglesia Católica vivió una transformación. El Papa Juan XXIII promovió una mayor cercanía con los problemas reales de la gente. En América Latina, esta postura ganó fuerza. En 1968, la Conferencia de Medellín consolidó la teología de la liberación, que propuso poner a los pobres como protagonistas y al clero como aliado de sus luchas.
En ese mismo año surgió en Argentina el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que actuaba en villas y barrios humildes. Uno de sus referentes fue Carlos Mujica, quien planteaba que la Iglesia debía involucrarse con los problemas cotidianos. Muchos jóvenes religiosos también se sumaron a la militancia política. A fines de 1969, el gobierno intentó apaciguar el descontento con aumentos salariales, pero fueron insuficientes. Las protestas continuaron, especialmente en universidades del interior. En Córdoba, un polo industrial clave, la quita de beneficios laborales derivó en una gran protesta. El 29 de mayo, trabajadores y estudiantes marcharon juntos, y la represión fue brutal. Murieron manifestantes y nació el Cordobazo, símbolo de un nuevo ciclo de conflictividad social. El gobierno respondió con estado de sitio, pero las protestas no cesaron. Se multiplicaron los enfrentamientos, huelgas y asesinatos. Onganía se debilitó, la situación económica empeoró y los militares evaluaron su reemplazo. El secuestro y posterior asesinato de Aramburu por Montoneros aceleró su salida. El 8 de junio de 1970, Onganía fue obligado a renunciar. Lo sucedió Livingston, un militar poco conocido con ideales nacionalistas. Intentó seguir políticas similares, pero sin éxito. Su ministro de Economía fue sustituido por Aldo Ferrer, quien impulsó un modelo con mayor protagonismo estatal y menor influencia extranjera. A pesar de algunos logros, la tensión social y empresarial persistió. Finalmente, Livingston fue reemplazado por Lanús. Lanús cambió figura del gobierno anterior con nuevos actores. Mostró intención de regresar a la democracia mediante elecciones libres y se levantaron prohibiciones políticas. Desde el exilio, Perón seguía influyendo. Se formó una coalición llamada La Hora del Pueblo que pedía elecciones, justicia social y protección económica nacional, con participación de peronistas, radicales y socialistas. Lanús propuso el Gran Acuerdo Nacional, GAN, que sería la abreviación, como vía pacífica para volver a la democracia. Fue visto con desconfianza por sectores políticos y grupos armados que mantuvieron sus acciones. En 1971, trabajadores combativos denunciaron a los sindicatos tradicionales por no representarlos, hubo huelgas, toma de fábricas y represión. Muchos líderes sindicales opositores fueron encarcelados. También dentro del ejército surgieron críticas. Algunos militares consideraban que Lanús había traicionado los principios, del golpe de Estado de 1955. Se produjeron intentos fallidos de sublevación. Además, sectores políticos liberales lo acusaron de haber cambiado demasiado y Lanús incluso fundó un nuevo partido de orientación liberal. La masacre de Trelew. Uno de los hechos de mayor repercusión durante el gobierno de Lanús fue la llamada Masacre de Trelew, el 15 de agosto de 1972, en la cárcel de Rawson, provincia de Chubut. Un grupo de presos políticos, miembros de Montoneros, el ERP y las FARC, organizaron una fuga masiva. Algunos de ellos llegaron hasta el aeropuerto de Trelew y 6 lograron abordar un avión hacia Chile. Los otros 19 guerrilleros que integraban el grupo se rindieron en el aeropuerto, ante la Fuerza de Seguridad de la Marina. Luego de que les fue garantizado que no se tomarían represalias, así parecía, había terminado el levantamiento. Sin embargo, el día 22 de agosto, a la madrugada, los prisioneros fueron fusilados por las fuerzas militares que controlaban el penal. Solo 3 de ellos, heridos gravemente, lograron sobrevivir.